Buen día. Hoy trabajaremos la función cuadrática. Es una función que tiene numerosas aplicaciones. Unas de ellas son, por ejemplo, que sirven para predecir ganancias en los negocios o movimientos de algunos objetos se pueden graficar mediante esta función. Veamos entonces. La función cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c con a diferente de 0. A no puede ser 0 porque en el caso de que esto fuera 0 solamente me quedaría bx más c, lo cual es una función afín. Pero b y c sí pueden ser 0. Entonces, en el caso de que estos dos, b y c sean 0, nuestra función cuadrática se va a ver de la forma ax al cuadrado. En el caso de que solamente c sea 0, tendríamos una función de la forma ax al cuadrado más bx. Y en el caso de que b sea el que es 0, tendríamos ax al cuadrado más c. Podemos tener la función cuadrática o la podemos ver de estas tres formas. Muy bien, veamos elementos de esta función. Elementos, bueno, la función cuadrática va a tener un vértice. Es el primer elemento que vamos a ver acá, va a ser el vértice. El vértice es el punto máximo en caso de que la parábola sea cóncava hacia abajo o mínimo en caso de que la parábola sea cóncava hacia arriba. Este vértice va a tener coordenadas h, k y se calcula mediante la siguiente fórmula. Para calcular el vértice tendríamos que hacer menos b sobre 2a. Con esto calcularíamos h. B y a lo saco de la función. Aquí tengo b y aquí tengo a, solamente lo reemplazo en esa fórmula y voy a encontrar el valor de h. Y el valor de k va a ser la imagen de ese valor que encontré. Entonces f de menos b sobre 2a. Muy bien. Luego mostraré un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula para calcular el vértice de una función cuadrática. El siguiente elemento son los puntos de corte en X. Cortes en X. Bien, los puntos de corte en X se pueden encontrar de dos formas. Una es factorizando. Siempre que se pueda, prefiero hacerlo de esta manera. Factorizando es mucho más rápido. Y cuando no se puede factorizar, usamos la fórmula general. Bueno, hay quienes prefieren usar la fórmula general en todos los casos. Pero es que hay expresiones muy fáciles de factorizar, como por ejemplo los trinomios cuadrados perfectos o los trinomios de la forma x al cuadrado más x más c. Aquí les dejaré algunos videos de cómo se factorizan esos trinomios. Bien, la fórmula general es x igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bueno, esta fórmula precisamente lo que está dentro de la raíz recibe el nombre del discriminante de la función, b cuadrado menos 4ac. Este discriminante cumple la propiedad de que si es mayor que 0, vamos a encontrar dos puntos de corte en x. Bien, entonces por ejemplo, veamos acá una parábola. En este caso voy a dibujarla por acá. Tendríamos una parábola que abre hacia arriba. Acá tenemos el vértice. Abre hacia arriba cuando a es mayor que 0. O sea, en caso de que este valor sea positivo. Si es negativo, va a abrir hacia abajo. Este va a ser el vértice, por ende va a ser el punto mínimo. Y acá tendríamos los puntos de corte, que serían estos dos. Bien, en caso de que a sea menor que 0, la parábola puede ser de esta manera. Bien, el vértice estaría por acá, va a ser el punto máximo. Esto es para cuando a es menor que 0, o sea, a es negativo. Y estos van a ser los dos valores, los dos puntos en los que va a cortar al eje x, las dos raíces de la función. Muy bien, en caso de que b cuadrado menos 4ac, el discriminante, sea igual a 0, la función va a tener solamente un punto de corte con el eje x.
Por ejemplo, si ahora hacia arriba, podría ser una parábola de esta forma. Continúa creciendo. Y si abre hacia abajo, podría ser entonces una parábola de esta forma. El punto de corte con el eje X va a ser solamente 1. O sea, la raíz va a ser repetida. Muy bien. Y en caso de que el discriminante b cuadrado menos 4ac, ese valor me dé menor que 0, o sea negativo, miren que es un valor que está dentro de la raíz. Si ese valor me da negativo, quiere decir que es un valor imaginario, entonces no va a existir punto de corte en el eje X, ya que no existe en los reales. Entonces, en el caso de que abra hacia arriba, la parábola puede ser de esta manera, por ejemplo, y en el caso en que abra hacia abajo, puede ser de esta manera. No va a existir ningún punto de corte en el eje X. Por acá está el vértice. Y para este, aquí está el vértice. Muy bien. Listo. Los cortes en X. Y los cortes, falta mencionar que la gráfica también tiene corte en Y. Corte en Y. Listo. El corte en Y siempre va a ser C. Este valor de acá, si es más 5, pues va a cortar a Y en 5. En el caso que tengo acá y en este, como C no está, pues va a ser 0. Por ejemplo, para este caso sería este. El corte con Y es el mismo vértice. Bueno, sería menos A porque abre hacia abajo. Y así vemos entonces los elementos. Bueno, un elemento que me hace falta acá es el eje de simetría. Eje de simetría. La parábola tiene un eje de simetría que va a pasar, por ejemplo, en este caso va a ser el mismo eje Y. La parábola, lo que ocurre al lado derecho es similar a lo que ocurre al lado izquierdo. Es como si trazáramos una línea punteada justo por la mitad. La parábola, si yo doblara, le hiciera una hoja y la doblara, las líneas se superponen una sobre la otra. ¿Listo? Muy bien, así entonces hemos visto la función cuadrática con sus elementos. Muy bien.